El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Este no es un audiolibro completo ni una simple lectura del texto original. Lo que estás a punto de escuchar es algo más valioso, una guía cuidadosamente elaborada, capítulo por capítulo que condensa las enseñanzas más profundas de esta poderosa fábula espiritual. A lo largo de este recorrido vas a conocer la historia de Julián Mante, un abogado brillante pero completamente vacío por dentro, que lo tenía todo, excepto lo que de verdad importa. Un infarto lo empuja a cuestionarse la vida que lleva, y a partir de allí comienza una transformación radical que lo lleva desde los tribunales al corazón de los Himalayas, donde descubre los secretos de una vida con propósito, equilibrio, plenitud y autenticidad. En este audio resumen encontrarás las 7 virtudes eternas que Julián aprende de los sabios de Sivana. Dominar tu mente, vivir con propósito, practicar el Kaizen, cultivar tu autenticidad, desarrollar autodisciplina, servir a los demás y vivir en el presente. Cada símbolo, cada metáfora, cada frase que transformó la vida de Julián ha sido seleccionada y explicada aquí para que tú también puedas aplicarla paso a paso a tu propia vida. Capítulo 1. El despertar de un abogado. Julián lo tenía todo. Era el tipo de abogado que salía en los periódicos, que ganaba casos imposibles y que llegaba a los juzgados en un Ferrari rojo brillante, que gritaba éxito desde cada centímetro de su carrocería. Tenía fama, poder, dinero y una mansión de película, y sin embargo no era dueño de su vida. ¿Por qué? Porque detrás de esa fachada perfecta se escondía un hombre vacío, agotado, desconectado de sí mismo. Su agenda era una trinchera de juicios, reuniones y más compromisos de lo que un solo cuerpo podía soportar. Día tras día, semana tras semana, Julián vivía como si fuera inmortal, y hasta que su cuerpo le gritó lo contrario. Una mañana, en medio de un juicio especialmente importante, el más brillante de los litigantes cayó desplomado frente a todos. Su corazón no aguantó más. El éxito que tanto había perseguido le pasó factura y lo hizo con violencia. El tribunal entero quedó en shock. El abogado, que lo tenía todo, ahora no tenía ni siquiera el control de su propio cuerpo. Esa escena fue un punto de quiebre, pero también fue el comienzo, porque a veces hay que tocar fondo para empezar a mirar hacia arriba. Y Julián, en ese momento crítico, supo que tenía que hacer algo más que recuperarse, tenía que reinventarse. Lo que este capítulo nos enseña va mucho más allá del drama de un ataque al corazón. Nos confronta con una verdad incómoda. El éxito externo no garantiza la felicidad interna. Puedes tenerlo todo y seguir sintiéndote vacío. Puedes brillar en público y estar apagado por dentro. Julián vivía corriendo, adicto al trabajo, al reconocimiento, al dinero, pero descuidó lo esencial, su salud, sus emociones, su alma, y cuando todo colapsó, entendió lo que muchos aprendemos demasiado tarde, que no se trata solo de subir en la vida, sino de saber hacia dónde se está subiendo y por qué. El Ferrari que tanto presumía se convirtió en un símbolo de su prisión. ¿De qué te sirve tener un coche de lujo si no tienes paz para disfrutarlo? ¿De qué sirve ganar cada batalla si estás perdiendo la guerra más importante, la de vivir con sentido? Y entonces, como ocurre con todos los viajes de transformación, llegó la pregunta inevitable. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estoy viviendo? Julián, enfrentado a su propia fragilidad, entendió que su vida necesita un rediseño completo, que el éxito sin propósito es solo una máscara, que la ambición sin equilibrio es una trampa, que las posesiones, si no están al servicio del crecimiento interior, se convierten en cadenas. Este primer capítulo no es una historia de triunfo, es una llamada de atención, un espejo, una advertencia, pero también es la chispa que enciende el fuego del cambio, porque cuando todo parece derrumbarse, allí es donde comienza el verdadero despertar. Julián no murió ese día, pero una parte de él sí. Murió el abogado ambicioso, el esclavo del reloj, el devorador de logros, y en su lugar comenzó a nacer algo nuevo, una búsqueda, una promesa silenciosa de que todavía era posible encontrar otra manera de vivir, y ese apenas era el principio. Capítulo 2.
la transformación espiritual de Julián. Un tiempo después del incidente, Julián vuelve. Pero no era el mismo, no podía serlo. Ese hombre que entró por la puerta no era Julián, el Julián que John recordaba. Había algo en su rostro, en su postura, en su mirada, una paz casi sobrenatural, una vitalidad silenciosa, una presencia imposible de fingir. Julián había vuelto, pero ya no era el abogado adicto al trabajo que vivía corriendo, peleando y acumulando cosas. Era otra cosa, algo más, algo mejor. John no podía creerlo. El hombre que se había derrumbado en medio del tribunal, consumido por el estrés y el vacío, ahora estaba allí, sonriente, tranquilo, irradiando una energía tan serena que descolocaba. Su piel brillaba, sus ojos parecían haberse reencontrado con un propósito antiguo, y cuando comenzó a hablar, John supo que había algo sagrado. Julián contó su historia sin prisa. Como después del infarto lo vendió todo, el Ferrari, el reloj de oro, la mansión, todo. No lo hizo por desesperación, lo hizo por liberación. Cada objeto que soltaba era una capa de su viejo yo que caía al suelo. No era una pérdida, era un renacimiento. Y entonces se fue a la India, solo, sin agenda, sin necesidad de probar nada a nadie, buscando respuestas o quizá simplemente buscando encontrarse. Lo que encontró allá superó cualquier expectativa. En lo profundo de los Himalayas, entre la niebla, el silencio y la montaña, conoció a los Sivanas, un grupo de monjes sabios que vivían en armonía con la naturaleza, con sus cuerpos, con sus almas. No tenían lujos, no tenían fama, pero tenían algo que Julián nunca había tenido: paz interior, propósito, alegría verdadera. Ellos le enseñaron un sistema de vida antiguo, profundo, poderoso. No eran frases motivacionales ni rituales vacíos, eran principios eternos, prácticas diarias que transformaban por dentro, que reordenaban la mente, el cuerpo y el corazón. Y Julián, por primera vez en su vida, escuchó, aprendió, practicó, se vació de todo lo que había sido para llenarse de lo que siempre debió ser. ¿Sabes qué me enseñaron?, le dijo Julián a John. Que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, que si limpias tu mente, limpias tu realidad, que la felicidad no se encuentra en el mundo, se cultiva en el interior. Julián hablaba con una calma de quien ya no tiene prisa, con la certeza de quien ya no necesita convencer. Su misión era compartir, volver a dar. No había regresado por nostalgia, sino por propósito, no para presumir su transformación, sino para invitar a otros a iniciar la suya. Este capítulo no es solo una historia de regreso, es la confirmación de que el cambio es posible, que uno puede renunciar a todo y volver con más de lo que jamás imaginó, que no importa cuán perdidos estemos, siempre existe un camino de vuelta, si estamos dispuestos a caminar hacia adentro. Y esa es la promesa que nos deja Julián. No necesitas tener un infarto para despertar, no necesitas perderlo todo para empezar. Puedes elegir hoy mismo iniciar tu propia transformación. La puerta está allí y la llave está en ti. ¿Estás listo para cruzarla? Capítulo 3. El jardín de la mente. Julián volvió a visitar a John. Esta vez ya no era para contarle lo que había vivido, sino para empezar a transmitirle lo que había aprendido. Y lo primero que hizo fue esto: tomar una taza de té, respirar hondo y decirle con absoluta calma: todo comienza en la mente. Ese fue el punto de partida. No con la alimentación, ni con la productividad, ni siquiera con la motivación, sino con el terreno donde todo crece, los pensamientos. Julián explicó que los sabios de Sivana le enseñaron a imaginar la mente como un jardín, un espacio fértil que, si se cuida con atención y esmero, puede florecer con belleza, con ideas poderosas, con paz interior. Pero si se descuida, ese mismo terreno se llena de malas hierbas, miedo, ansiedad, comparación, crítica, pensamientos automáticos que se repiten una y otra vez como un eco venenoso. La mente es el primer campo de batalla, o más bien el primer campo de siembra. Y es que no hay transformación verdadera si no empiezas por allí, porque todo lo que vives, tus decisiones, tus emociones, tus resultados, es solo el reflejo de lo que hay sembrado dentro de ti. Pensamientos negativos, resultados negativos, pensamientos elevados, vida elevada. Julián lo decía con una convicción que no admitía duda: tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Tú decides quién manda. Por eso,
Los Sivanas le enseñaron a cultivar su jardín interno todos los días, a arrancar las malas hierbas con atención, a no permitir que un pensamiento inútil permaneciera más tiempo del necesario y sobre todo a plantar semillas con intención. Semillas como soy capaz, estoy en paz, otra versión de mí es posible, no necesito el control para vivir en armonía. Y no bastaba con repetirlas una vez, tenía que cuidarlas como se cuida una flor, con constancia, con presencia, con emoción. Las afirmaciones eran más que frases, eran decisiones conscientes sobre qué historia querías contarte a ti mismo, porque lo que uno se repite todos los días se convierte en su realidad. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no es una frase bonita, es una ley. John escuchaba todo esto en silencio, mientras Julián lo miraba con compasión. Sabía que su amigo, como muchos, vivían prisioneros de su propio diálogo interno, que su mente era como un jardín descuidado, lleno de pensamientos marchitos y maleza emocional, y que hasta que no tomara el control de su mente, seguiría siendo esclavo de sus propias creencias. Pero no bastaba con saberlo, había que entrenarse, y para eso Julián le enseñó otra práctica clave, la meditación. No una práctica mística, ni algo religioso, ni siquiera algo complicado. Solo sentarse en silencio unos minutos cada día, cerrar los ojos y observar los pensamientos, dejar que vengan y luego dejarlos ir, como nubes que cruzan el cielo. La meditación era, según los Sivanas, el gimnasio de la mente, el espacio donde uno aprendía a no reaccionar a todo lo que pensaba, a dejar de identificarse con cada miedo, cada juicio, cada impulso, a recuperar el control. Al principio, claro, la mente se resiste, te grita, se agita, pero poco a poco, con práctica, aprendes a estar en calma y desde esa calma puedes elegir, puedes plantar, puedes crecer. John empezaba a entender, si no cuidaba su mente, el resto no importaba, podía tener metas, hábitos, rutinas, pero si su cabeza era un caos, todo lo demás iba a colapsar. Por eso Julián insistía, sé el jardinero de tu propia mente, no dejes que la vida te plante por ti. Decide tú lo que quieres que florezca. Y esa fue la gran enseñanza del capítulo. La mente no es un enemigo, es una herramienta, pero una herramienta poderosa que necesita dirección, porque si no decides qué vas a pensar, el mundo lo hará por ti. Las noticias, los miedos de los demás, las redes sociales, tus traumas sin sanar, todo lo que se cuela cuando deja la puerta abierta. Así que empieza hoy, vigila lo que piensas, habla contigo con respeto, planta semillas de esperanza, de acción, de propósito y arranca sin piedad esas malas hierbas que solo te sabotean, la duda, el juicio, el no puedo. Cuida tu mente como cuidas lo más valioso, porque lo es, porque desde allí crece todo lo demás y cuando logras dominarla, verás que no solo mejoras tu vida, la transformas. Capítulo 4. El faro. Tras haber sembrado en John la primera semilla de cambio, la importancia de dominar la mente como un jardinero que cuida su jardín, Julián se adentró ahora en un principio igual de esencial, pero con una energía distinta. No se trataba de lo que cultivabas por dentro, sino hacia dónde diriges tu vida. Imagina algo, dijo Julián, que eres un barco navegando en medio del océano, de noche entre tormentas, sin brújula ni destino. ¿A dónde irás? ¿Cuánto tardarás en encallar? Y sin esperar respuesta afirmó, eso es exactamente lo que ocurre cuando vives sin un propósito claro. El propósito, explicó, es tu faro, es esa luz inquebrantable que brilla incluso cuando todo está oscuro. El propósito no es un deseo vago, ni es un objetivo de un año. Es el centro de gravedad de tu vida, es lo que le da sentido a tu sufrimiento y dirección a tus esfuerzos. Julián no hablaba de ser abstracto, su voz tenía el peso de quien había estado perdido en la tormenta y ahora con una paz serena relataba cómo encontrar su propósito le devolvió la vida. Contó cómo en su tiempo, con los sabios de Sivana, le enseñaron a alinear cada pensamiento, cada decisión y cada hábito con un propósito superior, que no importaba lo grande o lo pequeño que fuera un acto, si no nacía desde ese propósito, entonces era simplemente una distracción, que el tiempo sin propósito se convierte en desperdicio, pero cuando sabes para qué vives, todo se ordena, el caos se convierte en camino. John lo miraba con atención, algo dentro de él se removía,
Había tenido éxito, sí, pero ¿alguna vez había sentido propósito? ¿Sabía siquiera qué quería dejar como huella en el mundo? Julián entonces le ofreció una herramienta, el ejercicio del obituario. Escribe lo que te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés. No lo que lograste, sino quién fuiste, qué aportaste, qué valores viviste. Esa hoja puede convertirse en tu faro. Y así fue como John comprendió. Sin un faro, el esfuerzo se diluye, las metas se olvidan, el alma se agota. Pero con un faro, cada paso tiene sentido, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Julián habló también del poder oculto del propósito. Contó cómo una vez lo descubrió, su energía se multiplicó, que dejó de procrastinar, dejó de dudar tanto, dejó de temer al rechazo, porque cuando tu por qué es fuerte, el cómo siempre aparece. Cuando sabes para qué haces lo que haces, los obstáculos se vuelven parte del camino, no excusas para abandonarlo. El propósito no solo te guía, te empodera. Y lo más sorprendente, dijo Julián, es que el propósito no se encuentra afuera, está dentro de ti. No es algo que inventas, es algo que recuerdas. Es la intersección entre lo que amas, en lo que eres bueno y en lo que el mundo necesita de ti. Está en tus talentos, en tus heridas, en tu historia, y solo tú puedes descubrirlo. Así que no hay tarea más urgente que conocerte, escuchar lo que tu corazón susurra cuando el mundo se calla, porque hasta que no encuentres ese faro, seguirás girando en círculos, persiguiendo logros que no te llenan, distracciones que no curan y rutinas que no transforman. John lo entendía. Ya no se trataba solo de calmar su mente, se trataba de darle una dirección, de alinear sus días con su alma, y en ese momento, aunque no tenía una respuesta clara, supo que debía buscarla, porque vivir sin propósito ya no era una opción. Capítulo 5. La rosa. Julián extendió la mano y de su túnica sacó una rosa roja perfecta, tan viva que parecía hablar por sí sola. John la miró con asombro, no entendía del todo su significado, pero algo en la delicadeza de esta flor, en la forma paciente en que sus pétalos se abrían uno a uno, comenzaba a decirle más que 1000 palabras. Julián la sostuvo entre los dedos con respeto, como si fuera un símbolo sagrado, y entonces habló. Esta rosa no se convirtió en lo que es de la noche a la mañana. Su belleza no vino de un acto explosivo, sino de un proceso lento, constante y silencioso, pétalo a pétalo, día tras día. Así es como florece la excelencia. Fue así como introdujo la tercera virtud eterna, la mejora continua. Lo llamó el Kaizen, un concepto japonés que significa cambio positivo o mejora constante. Era, según Julián, uno de los principios más poderosos que había aprendido de los sabios de Sivana, porque nos recuerda que no se trata de cambiar todo en un solo día, sino de crecer un poco cada jornada. Mientras John lo escuchaba, algo dentro de él comenzaba a soltarse. Quizás ya no necesitaba esa presión aplastante de transformarse por completo en un instante. Quizás la clave no era la intensidad, sino la constancia. Julián explicó que todos llevamos dentro el potencial de ser grandes, pero lo que nos detiene no es la falta de talento, sino la falta de compromiso diario con nuestro crecimiento. Y entonces, con una calma profunda, dijo una frase que se le quedaría grabada a John para siempre. Mejora un poco cada día. Al final, eso marcará una enorme diferencia. Y eso cambia todo, porque nos libera de la tiranía del perfeccionismo, nos da permiso para ser principiantes, para fallar, para levantarnos de nuevo, porque si hoy avanzamos solo un paso y mañana otro y pasado otro más, inevitablemente nos convertiremos en alguien que jamás habríamos imaginado. Julián no hablaba solo del trabajo o de metas materiales, hablaba del cuerpo, de la mente, del alma, hablaba de hábitos, de disciplina suave pero firme, de cómo todo lo que haces hoy te convierte en quien serás mañana. Le enseñó a John que no se trataba de correr un maratón de golpe, sino de ponerse las zapatillas y salir a caminar, que no tenías que leer 20 libros en un mes, sino 5 páginas al día, que el cambio no está en las montañas que subes, sino en las piedras que decides mover. Pero para que el Kaizen funcione necesitas 2 cosas, paciencia y fe. Paciencia, porque una rosa no puede ser forzada a florecer más rápido, y fe, porque aunque no veas resultados inmediatos, el proceso está ocurriendo dentro de ti. Aunque parezca que nada cambia, algo siempre está germinando, si sigues regando tu jardín. Julián también habló de cómo dividir lo abrumador en pasos pequeños. Si tienes una meta que parece gigante, el truco está en preguntarte,
¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar hoy para acercarme a ella? Y luego de dar ese paso, sin excusas, sin mirar atrás, continuar. Así como el faro aprendimos a tener dirección, con la rosa aprendemos a confiar en el ritmo de nuestro propio crecimiento. Ya no hay prisa, solo hay propósito. John comenzó a comprender algo esencial, que la excelencia no es un acto ocasional, sino un estilo de vida, que no eres lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces todos los días, que tus hábitos son el espejo de tu destino. Y entonces, con una sonrisa leve, Julián le entregó la rosa, no como un adorno, sino como un recordatorio viviente. No intentes florecer de golpe, abraza tu proceso, mejora un poco cada día, el resto llegará. Capítulo 6. El anillo de diamante. Julián sacó de su túnica un pequeño anillo de platino con un diamante en el centro. Lo sostuvo frente a John y lo dejó brillar bajo la luz suave de la habitación. No era ostentoso, no era extravagante, era simple, limpio y poderoso. Julián le explicó que ese anillo había sido un regalo de los sabios de Sivana, no como símbolo de riqueza, sino como recordatorio de algo mucho más valioso, la autenticidad. El diamante, dijo, representa tu verdadero yo, la parte de ti que no cambia con los años ni con las opiniones de los demás, tu esencia, tu verdad, esa parte que a veces olvidamos bajo el peso de las máscaras, los deberes, las expectativas sociales, pero que siempre está allí, esperando ser descubierta y defendida con coraje. Vivir con autenticidad es vivir desde ese centro, no desde lo que los otros esperan de ti, no desde el miedo al rechazo, no desde la comparación, sino desde tu propio núcleo inquebrantable. Julián compartió con John que durante años había vivido interpretando un personaje, el exitoso abogado, el hombre imparable, el que lo tenía todo, pero debajo de esa armadura se había perdido a sí mismo. Y no fue hasta que lo dejó todo y viajó al Himalaya que se reencontró con quien realmente era, descubrió sus valores, sus pasiones, su voz interior, y entonces entendió, el éxito real no es acumular cosas, es ser fiel a tu verdad, incluso cuando nadie te aplauda por ello. El camino de la autenticidad no es cómodo, requiere coraje, requiere decir no a muchas cosas, personas y caminos que no encajan contigo, aunque parezcan seguros o populares, requiere decepcionar expectativas ajenas para no traicionar tu alma, pero también trae algo que ninguna imitación puede ofrecerte, paz interior. Cuando vives desde tu verdad, duermes mejor, tu energía no se desperdicia en fingir, tus decisiones son más claras, tu vida se alinea con lo que verdaderamente importa, y eso, decía Julián, es la libertad más profunda. El diamante del anillo es también un recordatorio de que tu valor no depende de tus logros, tus títulos, tus posesiones o tus fracasos. Un diamante sigue siendo valioso aunque esté cubierto de barro y tú también. No eres menos porque hayas fallado, no eres menos porque estés roto en alguna parte. Tu valor viene de tu esencia, no de tu currículum. Y tu trabajo no es ganarte ese valor. Tu trabajo es recordarlo, pulirlo y vivir desde él. Julián invitó a John a hacer algo radical, dejar de vivir como una copia y empezar a vivir como original, a hacer las paces con su imperfección, a honrar su voz interna por encima del ruido del mundo, a preguntarse cada noche si había sido fiel a sí mismo. Y con una sonrisa tranquila le dijo, la mayor tragedia no es fracasar, es tener éxito en algo que no era para ti, es subir una montaña y descubrir que estabas equivocado. Por eso, vive desde tu verdad, aunque te tiemble tu voz, porque esa es la única vida que vale la pena ser vivida. John se quedó en silencio, no por duda, sino por respeto, porque entendía que había recibido algo más que una lección, había recibido permiso para dejar de actuar, para dejar de aparentar, para ser, por fin, él mismo. Capítulo 7. El camino de oro. Julián se inclinó hacia John con la mirada seria, como si lo que iba a decir a continuación fuera una de las revelaciones más importantes de su viaje. Y lo era, porque hasta ese punto ya había hablado de dominar la mente, de encontrar un propósito, de mejorar cada día, de vivir con autenticidad. Pero ahora tocaba el corazón de la ejecución, la autodisciplina. Julián extrajo de su túnica un pequeño pergamino enrollado. En él se dibujaba un sendero de oro que ascendía hacia una montaña, en la cima una luz brillante,
Ese era el símbolo de que la quinta virtud era el camino del oro. Le explicó a John que ese camino no es mágico ni misterioso, no es un atajo ni un truco, es la metáfora del puente que une la vida que tienes hoy con la vida que podrías tener. Pero ese punto no se cruza con suerte ni con talento, se cruza con disciplina. La autodisciplina, dijo Julián, es el músculo invisible que convierte sueños en logros. Es lo que hace que una persona se levante cuando nadie más lo hace, que entrene cuando no tiene ganas, que cumpla su palabra, incluso cuando no hay nadie observando, porque un sueño sin disciplina es solo una fantasía. La diferencia entre querer algo y obtenerlo está en tu capacidad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Julián fue claro, la disciplina no es un castigo, es una inversión, es elegir el dolor momentáneo del esfuerzo para evitar el sufrimiento eterno del arrepentimiento, porque todos vamos a sufrir de alguna manera. La única lección que tenemos es de qué tipo de dolor queremos sufrir, el dolor del esfuerzo o el de mirar atrás y saber que pudiste haber hecho más. Entonces soltó una frase que dejó grabada en la mente de John. Paga el precio ahora y disfruta de los beneficios el resto de tu vida. La autodisciplina no es solo hacer lo correcto, es convertir lo correcto en un hábito tan sólido que ya no dependa de tu estado de ánimo, porque tu mente querrá rendirse, tus impulsos te susurrarán, que descanses, que pospongas, que dejes para mañana, pero si tu disciplina es fuerte, tú tomarás las riendas. Julián comparó esos impulsos con caballos salvajes. Los deseos inmediatos, las excusas, la pereza son caballos sin jinete. Pero tú no viniste al mundo a ser arrastrado, viniste a montar, viniste a dirigir, y la autodisciplina es tu silla de montar. Le enseñó a John que cada pequeña acción disciplinada es una piedra colocada en ese camino de oro, que no necesitas hacerlo todo hoy, solo necesitas dar el siguiente paso, aunque sea pequeño pero firme, y luego el siguiente, y el siguiente, hasta que un día, sin darte cuenta, estás en la cima. Pero hay algo más. Julián explicó que la autodisciplina no significa rigidez ni represión. No es vivir como un monje apartado del mundo, es elegir de forma consciente aquello que más te conviene a largo plazo, incluso si eso implica sacrificar algo de comodidad ahora. Es entender que la disciplina te libera, porque cuando la practicas te vuelves dueño de ti mismo, no dependes de la motivación, no necesitas que todo esté perfecto para actuar, tomas decisiones más rápido, cumples tus promesas y esa integridad contigo mismo se convierte en confianza, en respeto, en poder personal. Entonces John le preguntó, ¿cómo puedo desarrollar mi disciplina? Y Julián, con una sonrisa tranquila, le respondió, empieza pequeño, no te pongas metas inalcanzables, no necesitas correr una maratón, solo sal a caminar. Hoy no necesitas escribir un libro, solo escribe un párrafo. La disciplina se construye igual que un músculo, día tras día, repetición tras repetición. Le recomendó rituales, crear rutinas tan sólidas que eliminen la necesidad de decidir, porque cuando menos tengas que pensar, menos se agotará tu voluntad. La disciplina no es un acto de fuerza bruta, es un sistema, es tener claro qué hacer, cuándo hacerlo y por qué lo haces. Y sobre todo, Julián insistió en esto, encuentra un motivo que te duela, un motivo tan grande que te haga levantarte incluso en los peores días, porque la autodisciplina sin propósito es frágil, pero cuando sabes para qué estás luchando, una familia, un legado, un sueño, te vuelves indestructible. John escuchó en silencio, porque no solo había recibido una lección, había recibido un espejo, uno que le mostraba con crudeza lo que faltaba, pero también lo que era capaz de construir. Y así, con un símbolo simple, un camino dorado en un pergamino, Julián le entregó una de las verdades más poderosas de la vida. Tu futuro no depende de lo que sueñas, depende de lo que haces, y lo que haces depende de tu autodisciplina. Capítulo 8. Corazón de oro. La tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados, cuando Julián volvió a hablar. Esta vez su mirada era más suave, más humana, como si lo que estaba a punto de compartir naciera no solo de la sabiduría, sino también de una herida ya sanada. Con un gesto lento, sacó de su bolso de viaje un pequeño objeto, un corazón de oro, y lo sostuvo entre los dedos como si fuera algo sagrado. Este, dijo con voz baja, es el símbolo de la sexta virtud. Hasta ahora, John había aprendido a dominar su mente, a vivir con propósito, a mejorar continuamente, a ser auténtico y a cultivar la autodisciplina. Pero esta nueva lección
esta nueva virtud no se trataba de uno mismo, se trataba de los demás. Julián le explicó que, después de todo su viaje espiritual, de todo lo que había cambiado en su interior, lo más transformador fue esto: comprender que la vida no está completa hasta que la usamos para servir, que una vida verdaderamente rica no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que entregamos. El corazón de oro no representa debilidad ni blandura, representa fuerza, fuerza de voluntad, fuerza en su forma más elevada, la compasión, el coraje de abrirse al dolor ajeno, la humildad de ofrecer lo que uno tiene para aliviar la carga de otro, y la grandeza de vivir no solo para uno, sino para todos. Julián fue claro: servir no es algo que haces cuando te sobra tiempo o cuando ya lo tienes todo. Servir es parte del camino, es parte del desarrollo personal, porque cuando das, creces, cuando ayudas, sanas, cuando sirves, te transformas. Le dijo a John que la verdadera realización no llega cuando alcanzas la cima, sino cuando usas esa cima para tender una mano a quien aún está subiendo. Que puedes tener todos los lujos del mundo y seguir sintiéndote vacío, pero basta con un solo acto de servicio sincero y desinteresado para llenar tu alma como nada más puede hacerlo. Y fue entonces cuando soltó una de esas frases que se te quedan tatuadas por dentro. La vida no se trata de acumular para uno mismo, sino de dar a los demás. Esa es la verdadera riqueza. John lo escuchaba en silencio. Algo dentro de él se removía, quizás porque en el fondo siempre había sentido que había algo más allá de la ambición, más allá del éxito, más allá del dinero. Y Julián le estaba confirmando que ese algo era el propósito de amar, servir y contribuir. Julián continuó, le habló de la ley del dar, que cuando das con generosidad, sin expectativas, la vida te responde con abundancias, que el universo de alguna manera premia al que se convierte en el canal de bendición para otros, y que el servicio más poderoso es aquel que nace del talento personal. No se trata de dar por dar, se trata de usar lo mejor de ti para hacer el bien. Si sabes escuchar, escuchar a quien lo necesita. Si sabes enseñar, comparte tu sabiduría. Si sabes crear, construye algo que inspire. Si sabes amar, hazlo con todo tu corazón. Le contó también que los Sivanas le enseñaron que el legado de una persona no se mide por lo que deja materialmente, sino por la huella emocional que deja en los corazones de otros, y que el amor no es una emoción pasajera, sino una fuerza de transformación, que servir con amor no es una obligación, es un privilegio. Y en ese momento Julián bajó la mirada y con una calma profunda dijo: cuando sirves a los demás, en realidad te estás sirviendo a ti mismo. ¿Por qué?, preguntó John. Porque te conviertes en una mejor persona. Entonces Julián lo retó a cambiar su enfoque, a dejar de preguntarse ¿qué puedo obtener hoy? Y a comenzar a preguntarse ¿a quién puedo ayudar hoy? Que esa simple pregunta tiene el poder de cambiar vidas, empezando por la tuya. Le recomendó empezar con cosas pequeñas, un acto de bondad diario, un gesto de compasión sincero, una hora de su tiempo, un mensaje de aliento y sobre todo le dijo: no lo hagas esperando reconocimiento, hazlo porque puedes, hazlo porque debes, hazlo porque dentro de ti hay un corazón que cuando se activa se convierte en oro puro, porque al final del camino no importa cuánto ganaste, importa cuánto ayudaste, no importa cuántos te siguieron, lo que importa es cuántos levantaste, no importa qué tan alto llegaste, importará si ayudaste a alguien más a volar. Y mientras el sol desciende lentamente por el horizonte, Julián colocó el corazón de oro en la palma de John y le dijo: esto es lo que le da sentido a todo lo demás. Capítulo 9. El reloj de arena. Cuando Julián volvió a hablar, lo hizo con una voz más suave que nunca, casi susurrando, como si no quisiera romper la magia que se había ido construyendo en cada conversación anterior. Esta vez no tenía una estatua, ni un amuleto, ni un objeto extravagante. Traía algo más simple, más poderoso y mucho más urgente. Era un antiguo reloj de arena. Lo colocó con delicadeza sobre la mesa y juntos en silencio observaron cómo la arena caía lentamente, grano a grano, como una cuenta regresiva invisible que todos tenemos y que sin embargo tampoco se atreven a mirar de frente. Esta, dijo Julián con solemnidad, es la séptima y última virtud. John frunció el ceño. ¿El tiempo? ¿Eso era lo último? Julián lo miró y sonrió. No, no es el tiempo en sí, es algo más profundo. Es el arte de vivir plenamente el momento presente.
Los Ivanas le habían enseñado muchas cosas: a cultivar la mente, a descubrir un propósito, a mejorar sin cesar, a vivir con autenticidad, a ser disciplinado, a servir a los demás. Pero todo eso, todo, sería inútil si no era capaz de vivir aquí y ahora, porque el presente es lo único que realmente tenemos. Le explicó que la mayoría de la gente vive atrapada en dos cárceles invisibles, la del pasado que ya no existe y la del futuro que aún no ha llegado. Nos arrepentimos por lo que no hicimos ayer y nos preocupamos por lo que podría salir mal mañana, pero mientras tanto, el hoy se nos escurre como la arena entre los dedos. Cada grano que cae, dijo señalando el reloj, es un momento de vida que ya no volverá. ¿Estás seguro de que quieres seguir perdiéndolos? Julián habló entonces de cómo la felicidad no es un destino al que se llega un día cuando todo esté en orden. La felicidad no es una meta lejana, sino una forma de viajar, una forma de estar presente, agradecido y consciente mientras recorres el camino. Le recordó a John que no hay mejor momento para ser feliz que ahora, que la vida no espera a que tengas más dinero, ni a que llegues al éxito, ni a que resuelvas todos tus problemas. La vida está pasando mientras haces planes. La alegría está en el café de cada mañana, en la risa de un amigo, en la mirada de alguien que amas. Y si no aprendes a encontrarla en esas pequeñas cosas, probablemente nunca las encuentres. Julián le contó que los Ivanas lo habían entrenado en la práctica sencilla pero transformadora, la atención plena. Le enseñaron a estar donde está, no solo físicamente, sino mentalmente, a no vivir con la cabeza en el pasado ni con el alma hipotecada en el futuro, a vivir el momento presente como si fuera un milagro, porque lo es. Le confesó una de las frases que más le impactó: no mueras con tu música aún dentro de ti. Era una advertencia, un llamado a no postergar los sueños, a no esperar el momento perfecto, a no dejar que el miedo o la comodidad apagaran su fuego interior, porque la vida es corta, porque el reloj no se detiene y porque la única garantía que tienes es este preciso instante. John escuchaba en silencio, no sabía qué decir, porque en el fondo sabía que gran parte de su vida había sido eso: una espera constante, una postergación del gozo, una negación del presente. ¿Y cómo se vive la hora?, preguntó con la voz entrecortada. Julián le dio algunas claves, le habló de la respiración consciente, esa ancla natural que siempre te puede devolver al presente. Le recomendó escribir cada noche 3 cosas por las que sentirse agradecido. Le sugirió que dejara el móvil en otra habitación durante las comidas y que sobre todo que se hiciera esta pregunta a diario: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿estaría haciendo lo que hago ahora? Porque si la respuesta es no, demasiadas veces seguidas, algo tiene que cambiar, y no mañana, no el lunes, hoy. Finalmente, Julián tomó el reloj de arena entre sus manos y lo guardó con respeto. Esta es la virtud más difícil de todas, dijo, porque no se puede alcanzar con fuerza, se alcanza con paciencia y se pierde con prisa. John asintió. Ya no era el mismo que había empezado esta conversación. Ya no era solo un abogado estresado, era un hombre despertando a la vida. Y entendió que el verdadero secreto no era conquistar el mundo exterior, sino aprender a saborear cada instante del mundo interior. No era acumular tiempo, sino vivirlo con intención. No era llegar a la cima, sino disfrutar cada paso de la sabiduría, porque la vida, al final, no se mide en años, sino en momentos verdaderamente vividos. Capítulo 10. Y entonces llegó el silencio. Julián ya no tenía más símbolos que mostrar, no traía ninguna historia sobre monjes, ni jardines, ni caminos de oro. Solo se quedó quieto, mirándolo a los ojos, como si esperara que algo despertara dentro de John, sin necesidad de palabras. No hacía falta decir más. Las 7 virtudes habían sido reveladas, el mapa ya estaba completo. John, aún procesando todo lo vivido, entendió que lo que tenía en las manos no era simplemente una colección de ideas, era una nueva forma de ver la vida, una vida con propósito, con presencia, con pasión, una vida auténtica, pero ahora venía lo más difícil: vivirla. Julián entendió que su trabajo ya estaba hecho, había sembrado las semillas, ahora era John quien debía regarlas día tras día, porque el verdadero cambio no ocurre cuando escuchas una gran verdad, sino cuando decides encarnarla. Y así, con esa serenidad que tienen los sabios, Julián se levantó, le sonrió con esa mezcla de afecto, respeto, desapego que solo tienen los que han trascendido el ego. Y antes de irse le dijo: no te conviertas en un coleccionista de teorías, conviértete en un practicante del arte de vivir. John asintió.
No necesitaba más explicaciones, porque en el fondo sabía que Julián no había venido solo a contarle esa historia, había venido a recordarle algo que ya sabía, algo que todos sabemos en lo más profundo de nuestro ser, pero que a veces olvidamos, que la vida no es una carrera sin sentido, que el alma necesita silencio, que la disciplina no es un castigo, sino amor propio, que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que el mayor propósito que podemos tener es ayudar a otros a despertar. La conversación terminó, pero el viaje apenas comenzaba. Un nuevo tipo de éxito, una nueva definición de riqueza, una nueva forma de caminar por el mundo estaban naciendo dentro de él, y no era necesario vender ningún Ferrari para sentir esa transformación. Julián se alejó caminando con calma, y John por primera vez en mucho tiempo se quedó en silencio, no para distraerse, sino para escuchar, no lo que pasaba afuera, sino lo que estaba pasando dentro de él. Y ahora que tú también has llegado hasta aquí, ahora que has caminado junto a Julián y John, cada una de las virtudes te toca a ti. Esto no es el final del audiolibro, es el comienzo de tu propia transformación. No intentes aplicar todo a la vez, elige una sola cosa que te haya resonado, una, y empieza hoy. Medita, escribe tu propósito, haz ejercicio, ayuda a alguien, sé más presente, lo que sea, pero empieza, porque no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar despierto, y ahora lo estás, y eso lo cambia todo. Gracias por escuchar este audiolibro hasta el final. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a que explores otros audiolibros disponibles en este canal. Cada uno está cuidadosamente creado para ayudarte a crecer, pensar y despertar. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque este es solo el comienzo, porque hay muchos más caminos que recorrer y muchas más historias que contar. Y porque si estás aquí es porque una parte de ti ya ha decidido dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Nos seguimos escuchando hasta la próxima vez.